Hola gente, bienvenidos a Helping Cocina. Mirad qué maravilla lo que tenemos hoy, cocido madrileño. Vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Tenemos aquí los garbanzos. Estos son de Fuentesaúco, ¿vale? De Zamora. Nos lo regaló un amigo. Son súper cremosos. Tienen esa puntita característica. Mirad el amarillo que tienen. Y son medianos tirando a grande, ¿vale? Los he tenido toda la noche en agua. Le puse el agua tibia con sal, ¿vale? Ponemos unos 15 minutos en agua. Los huesos. El hueso vacuno para quitar un poco las impurezas, la punta de jamón, ¿vale? Y lo dejamos así unos 15 minutitos. Ya han pasado los 15 minutitos, mirad todas las impurezas que ha soltado. Mirad, el agua está comenzando a hervir, así que vamos a poner ahí el espinazo, la punta de jamón, el hueso vacuno, el morcillo, el tocino y la gallina. Mirad qué buena pinta va teniendo este caldo. Por favor, qué pasada, mirad. Y aquí en esta ollita vamos a desgrasar tanto la morcilla como el chorizo. Eso es opcional, ¿vale? Si no, lo podéis poner directamente aquí al caldo. Ponemos ahí el chorizo. Este chorizo es asturiano y la morcillita. Le vamos a pinchar. Lo pinchamos así para que se desgrase bien y esa grasa nos suelte aquí en este agua, ¿vale? Vamos a agregar los garbanzos. Vamos a pasar también de aquí que ya está desgrasado el chorizo, el otro choricito asturiano y la morcilla. Vamos a sacar de aquí caldo para cocer el repollo con todo ese sabor. No necesitamos mucho. Después, si empieza a bajar, le podemos seguir agregando caldo. Mirad, aquí tenemos una col rizada. Ahí le tenemos. Vamos a picarlo. Ya como más os guste el tamaño. Y esto va a ir al caldito que hemos reservado. Aunque os parezca mucho, después reduce bastante, así que podéis hacer menos. Yo he hecho un medio, ¿vale? Pero podéis hacer un cuarto también. Vamos a tapar y dejarlo que reduzca. Mirad, vamos a ir espumando. Ahí quitamos todo esto. Ahí quitamos grasa también. Y ahora que ha hervido y hemos desespumado, ya podemos cerrar y hervir 15 minutos para los garbanzos. Tapamos esto y 15 minutitos. Ya tenemos esto cocido y ahora miramos la olla de los garbanzos. Ahora es momento de rectificar de sal y vamos a agregar las zanahorias y las patatas. Y ahora serán hasta que la zanahoria y las patatas se ablanden. Ponemos aceite y dos. Vamos a agregar el ajo y la cebolla. Esta salsa es opcional, ¿vale? Hay restaurantes que lo ponen aquí en Madrid y hay otros que no, así que como vosotros queráis. Pero está deliciosa con esto. Para nuestras carnes es genial. Ahora le agregamos el tomate, una pizca de sal y dejamos que se cocine. Mirad, esto ya le tenemos. Le vamos a agregar
unos cacitos de caldo de cocido y ahora lo vamos a procesar. Mirad cómo nos ha quedado. Deliciosa, ¿eh? La he probado. ¡Oh! Una maravilla. Vamos a poner el aceite, el ajo. Ahí tenemos el ajito. Echamos la berza que ya está escurrida. Esto ya le podéis dar la cocción que vosotros queráis, ¿vale? Un poco más crocante o lo podéis cocer del todo. Yo creo que un poquito más crocante queda mejor. Le ponemos el pimentón ahumado, picante, el que más os guste. Le ponemos 2 cacitos del caldo, del cocido, y ya le tenemos. Ya lo rectificáis de sal a vuestro gusto. Morcillo y nuestros garbanzos. Mirad qué buena pinta todo esto. Servimos nuestra sopa y ya estaría. Ahí tenemos este rico caldito de cocido. Vamos a hacer la sopita. Le ponemos el fideo y depende de lo que tenga que estar, lo que diga nuestro fabricante, pues ya tendríamos la sopa. Vamos a servir esta delicia. Aquí podéis tomarlo con los 2 vuelcos, los 3 vuelcos, todo junto. Es igual de exquisito, ya como vosotros queráis. Pero aquí tenemos la sopita. Mirad, la salsa de tomate, ya como os dije, es opcional. La sopita de fideos, el rebollo rizado y ahí tenemos todo. Esto es un plato en condiciones. Así que espero que os haya gustado. Acordaros de darle esos likes, suscribiros al canal, dadle a la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo.